bienvenidos aquí al programa Con la Biblia Abierta, un programa de la enseñanza sobre la palabra de Dios. Fraternal saludo para todos, a los hermanos, hermanas, amigos, que nos permiten siempre estar en contacto a través de la sintonía que usted hace. Gracias por sintonizarnos, gracias por eso, y nos sentimos útiles entonces al saber que usted se siente edificado con lo que hacemos, este trabajo espiritual que hacemos cada mañana. Tomás Adam declaró: el orgullo sacó a Nabucodonosor de la sociedad de los hombres. El orgullo sacó a Saúl de su reino. El orgullo sacó a Adán del paraíso. Sacó a Amán de su corte. Y el orgullo sacó al diablo o Lucifer del cielo. El tema de esta hora lo he titulado Venciendo el orgullo y la arrogancia. Este es un estudio bíblico que estoy compartiendo con usted para la edificación del cristiano que desea llevar una vida agradable al Señor. Es un estudio profundo, serio. Podemos hablar de muchos temas en el tiempo que vivimos. Sería, a veces yo pienso, ¿no?, que es como una repetición de lo mismo. Si bien uno no está siempre del mismo estado anímico para oírlo, pero sabemos muchas cosas, tenemos que actuar. Y por eso en esta hora he elegido este tema, venciendo el orgullo y la arrogancia, que es una característica de la carnalidad, de lo humano. El orgullo es una cosa tan insidiosa, invade toda faceta de la vida de una persona. Uno puede ser arrogante por sí mismo, por sus logros, por sus posesiones, por su raza, por su nación. Es una forma tal como quitarle la gloria a Dios. Aún podemos ser arrogantes de nuestra humildad. Hay gente que aparece humilde y son muy arrogantes por esa humildad. Otros que se creen de raza superior, y yo no quiero nombrar a ninguna, pero que se creen de raza superior y que por lo tanto son arrogantes. Usted ha escuchado del hombre al que le fue dada una medalla por su humildad y luego tuvieron que quitársela porque se puso a exhibirla. El orgullo es usado en dos sentidos. En primer sentido, el orgullo es sinónimo de autorrespeto y es sinónimo de la dignidad personal. Uno debe tener orgullo de sí mismo, o sea, de su dignidad, de respetarse a sí mismo uno. Algo que es así, es admirable y yo diría que es necesario. Pablo le dijo a Timoteo, en capítulo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Debemos evitar el automenosprecio, o sea, muy malo automenospreciarse. O sea, acá tenemos que mirar los dos extremos, ¿no? Porque el orgullo sería la soberbia, la arrogancia, un extremo, y el otro extremo
es el menospreciarse, que uno no se considera, no se respeta para nada a sí mismo. De esta manera nunca nos permitamos decir yo no soy nadie. Como que no soy nadie, alguien soy. Tengo nombre, tengo identidad, y existo, estoy. Pero a veces se escucha decir yo no soy nadie. Es como rebajarse de su lugar. La Biblia dice nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces cuando hablamos de tener el más alto concepto, tenemos que darnos cuenta que no podemos ser arrogantes, pero al mismo tiempo la Biblia nos está diciendo nadie tenga menos concepto de sí que el que debe tener. O sea, uno debe de saber ubicarse en su real magnitud. El que no tiene autorrespeto no demanda el respeto de los demás. No obstante, Dios nos demanda el respeto por los demás. Por eso la Biblia habla aquí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, voy a buscar el texto, capítulo 2, y el versículo 47 dice lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces Dios demanda el respeto por los otros. Ahora, el orgullo es usado en el mal sentido. En ese sentido, el orgullo es sinónimo con la autoestima, autoimportancia, la arrogancia y todos los vicios similares. Hay personas que tienen todos estos atributos, y este es el orgullo que Webster define como la cualidad o estado de ser orgulloso, como una autoestimación excesiva, engreimiento. Bueno, Webster es un diccionario de las palabras, ¿no? Entonces dice que este es el estado, ¿no? Es el orgulloso, es la autoestimación, es cuando la persona es engreída. Esto es lo malo, es lo malo. El orgullo es pecado, amado oyente. La Biblia específicamente dice que el orgullo es pecado. Altivez de los ojos, orgullo de corazón son pecado. Proverbio 21, versículo 4. Vamos a leer el texto. Busquemos nuestra Biblia, la cita en el libro de Proverbios, y vamos al libro o capítulo 21. Aquí está. Y leemos el verso 4, dice: altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. Pecados. El orgullo es un pecado en el cual Dios aborrece. Proverbios 6, verso 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Yo no quiero estar en ninguna de estas calificaciones. 6 cosas aborrece Jehová. Márquete esto. Proverbios 6, versículos 16 al 19. Estúdielo, téngalo presente. Porque el que hace alguna de estas cosas y no se corrige, y no se arrepiente, y no busca la senda buena, es aborrecido por Dios. No le hace quien sea ni cómo se llame. En el capítulo 16 del mismo libro de Salmos, de Proverbios, 16, versículo 5, dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Capítulo 8,
versículo 13. Fíjense todos estos textos que nos hablan tan claramente. Dice Proverbio 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Qué palabra, ¿no? Palabra para meditar. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Es un pecado que se origina en un corazón malo, malvado. Cuando el corazón es malo, entonces genera este tipo de cosas. Y obviamente corrompe al hombre. Lo hace malo. Por eso dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ser religioso no es garantía de nada. Solamente que uno es religioso. La garantía está en hacer la voluntad de Dios. El orgullo fue uno de los pecados que caracterizó a la degenerada sociedad gentil antes de la venida de Cristo. Porque antes de la venida de Cristo, los gentiles formaron una sociedad muy mala. Y permítame usar la palabra fuerte, muy degenerada. Se habían degenerado de su género, salieron de su género. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible de semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Tanta sabiduría tienen los hombres, tantas cosas dicen saber, y mire cómo estamos. Profesan ser sabios y son necios. Porque a veces hay cosas que una persona muy simple, las hace mejor. Y esto era, el orgullo hace que uno no vea la punta de su nariz. El orgullo se dice que es uno de los pecados que caracterizaría a los tiempos peligrosos de los posteros días. Y esto lo dijo el apóstol Pablo. Es una característica de este tiempo presente, el orgullo. Porque el tiempo presente en que vivimos se llaman tiempos peligrosos. La Biblia dice, 2 Timoteo 3, también debes saber, Timoteo, esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. El apóstol Pablo habló bien. La vanagloria de la vida es uno de los canales a través del cual Satanás tienta al hombre a pecar. La vanagloria de esta vida. El deseo de tener las cosas materiales. El materialismo que caracteriza estos tiempos en que vivimos. La vanagloria de esta vida. Gloria vana, gloria inútil, que la vida esta tiene. Por lo tanto, hay gente, en verdad, que busca tener esa vanagloria. Satanás usó este camino para tentar a Cristo. Cuando le presentó en la tentación, en Mateo capítulo 4, versículo número 1, las Escrituras acá nos enseñan esto. También Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de estos reinos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, Satanás usó aquí el orgullo, ¿no?, para tratar de tentar a Cristo. Cristo tenía la naturaleza humana como usted, como yo. Y Satanás usó este camino. Bueno, fue la tentación que Satanás le presentó a Eva y también a Adán cuando ellos habían recibido el mandato de no comer de cierto árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios les había prohibido. Y vino Satanás y le dijo, no, es que tú vas a ser grande, vas a ser como Dios, eso es el punto. Tú tienes que hacer eso porque tú vas a ser grande. A veces uno encuentra algunos que quieren ser grandes predicadores, famosos. Ir a ciertos lugares para decir, no, yo estuve en tal parte. Les gusta la fama. Pero a veces, como dice el dicho, ¿no? No tiene uña para tocar la guitarra, pero tienen orgullo. Y por el orgullo se han hecho muchos daños en muchos lugares. Pero, ¿por qué digo que no tiene uña? Y porque la gente no los escucha, o que la gente no logran llegar a ellos, porque eso es un don que Dios da. No es una cosa de esta vida, es un don. Llegar al oído de los oyentes, de las personas que te abran su corazón, te escuchen, es un don. Y no todo el mundo tiene ese don. Porque se tiene que vivir, se tiene que sentir. Es algo que se lleva adentro. Por eso es que digo lo que digo. Si usted mira los ejemplos en el Antiguo Testamento sobre el orgullo, va a encontrar un montón de textos que hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Amán, el caso de Nabucodonosor, el caso de Usías dentro del Antiguo Testamento, son ejemplos sobresalientes del orgullo que el Antiguo Testamento relata. Pero por razón del tiempo y no irnos tan lejos, vamos al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos habla, por ejemplo, del orgullo del fariseo, del orgullo de Herodes, del orgullo de Ananías y Zafira. Son ejemplos de orgullo en el Nuevo Testamento. Y en adición, los discípulos del Señor a veces se envanecieron con el orgullo. Los discípulos pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Y constantemente se veían entre sí mismos quién iba a ser el más grande en ese reino material. Y se peleaban entre ellos. Mateo 20, verso 20 al 29, Marcos 9, verso 34, Lucas 22, verso 24, nos habla de este problema que había entre los discípulos del Señor.
Y Satanás trabajaba ahí por medio del orgullo. Y de esta manera, en la ocasión de Juan capítulo 13, el Señor les desinfló el ego personal de ellos y reprendió su orgullo por medio de lavarle los pies, mostrándole que Él, que es más grande de todo, es el que sirve a todos. ¿Qué vienen a hacer? ¿O cuál es la razón, la raíz de la discordia y de la desaveniencia, de las divisiones que hay a veces en el pueblo de Dios? Es el orgullo. El querer ser más que otro. El querer dividir para reinar. Es un problema en el mundo entero. Por eso algunas personas suelen decirnos que la religión es como la política. Y en cierta manera yo debo reconocer que tienen razón. Pero la razón es porque no comprenden ellos en sí lo que ocurre. Cuando el orgullo entra en una persona, no le hace donde esté, si en religión, si en la política, en la sociedad, en el barrio, donde quiera. Siempre la actuación va a ser la misma, va a querer dividir para reinar. Porque el orgulloso es así, es incapaz de sí mismo, pero se cree lo que no es. Es como dijo un predicador una vez, se creen el hijo de Tarzán. Entonces el orgulloso no puede ver las cosas como son. Por eso Jesús destruyó el egoísmo de los discípulos y de la necedad de los discípulos cuando Él se levantó a su túnica, agarró una palangana y le lavó los pies a los discípulos, cosa de esclavos, trabajo de esclavos, y lo estaba haciendo el Señor Jesús. Porque no entendían las lecciones didácticas que Él les daba. Y necesitó entonces darle una lección visual. Sin embargo, aún en la iglesia, hoy mismo, muchos están peleando por la cima cuando son pocos los que se acercan por la toalla. A veces todos quieren ocupar el púlpito y nadie quiere barrer el local. ¿Ve? Alguien dijo una vez, no, porque no siente usar la escoba. Por eso no lo hace. Qué cosa, ¿no? Pero sí hay una gran petición por el púlpito. Porque se para adelante, ahí detrás del púlpito se para el individuo y comienza a demostrar todo lo que sabe. Yo sé mucho y comienza a hablar palabras así, a veces infladas y rebuscadas y difíciles para demostrar que yo sé mucho. Pero la escoba no se usa. Por eso Jesús agarró la toalla y la palangana para enseñar a ser distinto. El orgullo no sirve. Y a veces déjenme decir que por causa del orgullo vienen los problemas y se detiene el avance y el crecimiento y el crecimiento numérico de las almas, porque no se está trabajando con un propósito bueno de ganar las almas para el Señor. El orgullo es la raíz de todo pecado, amado oyente, y causó el primer pecado en la tierra, en Génesis 3, y siguió adelante. Fue la causa de la caída de Satanás, aunque la aplicación primaria de Isaías 14:12 y Ezequiel 28, que habla de esto, es al rey de Babilonia y a Tiro, tal parece que podría muy apropiadamente aplicarse en una forma secundaria a la caída original de Satanás. El orgullo hizo a Satanás. Por eso las Escrituras son sabias, y siendo más específicos, ahora notemos algunas otras cosas a las que lleva el orgullo. Porque el orgullo lleva muchas otras cosas. Evitará la conversión. Por eso a veces hacemos preguntas, ¿no? Y decimos ¿por qué esto y por qué lo otro? Y obviamos algo muy importante. El orgullo evitará la conversión. Fíjese lo que dice Mateo 18.
En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Uno debe estar deseando asumir el papel y la conducta y la actitud de un niño para poder entrar en el cielo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo 5:3. Indudablemente el orgullo pomposo de Félix evitó que obedeciera el evangelio, porque Félix era un hombre ahí orgulloso. Bueno, posiblemente un hombre de dinero, un hombre de buena posición, y con la confianza en lo material, ahí estaba, ¿verdad? Y dice la Escritura que al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, aquí podemos ver nosotros un caso. Este Félix era muy soberbio, muy orgulloso, y por esa misma razón se cayó. No, el orgulloso no puede ser humilde, no se puede convertir. Se puede, o puede tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no se convierte a la palabra de Dios, no se convierte al Señor. Entonces fíjese acá los discípulos. ¿Cuál era el problema de los discípulos? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién es más grande? Porque a veces hay gente que está detrás de otro, pero son los que manejan todo. Acá tuvimos un caso de una presidenta que salía adelante, que hablaba por televisión, pero ¿quién manejaba el gobierno? Otra persona que estaba detrás. Entonces a veces suceden este tipo de cosas, ¿verdad? Aún dentro de una congregación. Porque el orgulloso siempre quiere estar ahí, tener control, manejar. Y luego el orgulloso no permite que la palabra lo convierta, porque resiste. El orgullo hará que uno rehúse confesar sus pecados, por ejemplo. Algunos no pueden humillarse lo suficiente bajo para decir, lo siento, estoy equivocado, he pecado. Y otras personas, entonces, como son tan orgullosas, tampoco pueden ver la sencillez de esto también, porque en realidad, ¿qué más puede hacer uno? Una persona que peca, ¿qué otra cosa puede hacer más que admitir su pecado y pedir perdón a Dios? ¿Pero qué otra cosa va a hacer? Hay gente que le gustaba, como el tiempo antaño, ¿no?, ponerle maíz debajo de la rodilla para que sufra. Otros les gusta encerrar a los chicos en el baño todo el día y la noche para que sufra. Hay gente que es así. Gente que es muy masoquista, que le gusta causar sufrimiento. Y bueno, pero el asunto no es así. Dios no hace eso. Necesitamos a menudo pedirle perdón a Dios por muchas cosas que hacemos equivocadamente, erradamente, bueno, aún involuntariamente, bueno, pero las hacemos. Entonces tenemos que reconocer que las hacemos y tenemos que pedir perdón a Dios. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados. Y otras veces debemos de decírselo a otras personas. Mire, perdóneme. A veces las otras personas se enojan tanto que no quieren decir, bueno, está bien, no te contesta. Y tú vas y le pides disculpas y le presentas tu reconocimiento de tu equivocación y ellos no te contestan. No te perdonan. Bueno, problema de ellos. Problema de ellos. El orgullo hará que uno trate de vivir más allá de sus capacidades. Y estamos infectados por comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos. Queremos impresionar a las personas que no conocemos
Hermanos, debemos ser honestos, pagando nuestras deudas y supliendo nuestras obligaciones. Por eso la Biblia dice claramente, el apóstol Pablo, estas palabras que voy a leer para usted en el libro de Romanos, en el capítulo número 12 y el versículo número 17, que dice el apóstol Pablo así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el capítulo 13, verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Continuaré este tema en la próxima audición, si Dios así lo permite. Espero que estas palabras sean para usted de mucha ayuda y que le pueda bendecir en cuanto a su desarrollo espiritual. Me despido entonces hasta la próxima audición, deseándole la bendición del Señor. Muchas gracias, hermano, por su excelente lección.